Capítulo 8. Obras y pesares. No seas ridículo, Néstor. Estás haciendo un aeropuerto internacional de más de 20 millones de dólares y los turistas van a llegar a la ruta para ir al pueblo por un camino de ripio. Eso es un mamarracho. La discusión era por la obra de construcción del Aeropuerto Internacional de El Calafate. Y el camino de ripio del que hablaba es el trayecto de 2 o 3 kilómetros que une el aeropuerto con la ruta provincial número 11, por la que se accede a la villa turística. Ese tramo del camino no estaba en la licitación y significaba un adicional de obra. A Néstor le había parecido que era un costo innecesario y decía que la gente podía llegar igualmente al pueblo sin problema porque el camino de ripio era muy corto. Al final, se dio cuenta de que era una verdadera estupidez arruinar una obra de semejante envergadura. Lo convencí cuando le dije que esa era la primera impresión de la provincia, que se iba a llevar la gente que venía de todo el mundo a conocer el glaciar Perito Moreno. La obra la empezamos durante la segunda gestión de Néstor como gobernador y la terminamos en el año 2000 con una gran inauguración a la que asistieron Eduardo Duhalde, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato presidencial, y Hugo Moyano, entonces dirigentes del MTA. El primer aeropuerto que Néstor construyó en El Calafate se hizo durante su primer mandato como gobernador y a su inauguración en 1994 fueron, entre otros, Carlos Menem, presidente de la Nación, acompañado por su hijo Carlitos y por su canciller Guido Di Tella. Así es, Néstor hizo como gobernador 2 aeropuertos en la villa turística y resulta interesante conocer el porqué. Al poco tiempo de asumir como gobernador, el 10 de diciembre de 1991, estando en El Calafate, nos invitó a cenar al Hotel Los Álamos el ingeniero Héctor Mario Guatti, junto a su esposa Ángela. El ingeniero Guatti, ya fallecido, era miembro de una tradicional familia de Santa Cruz de filiación radical, e incluso uno de sus hermanos fue diputado nacional de la UCR por esa provincia. Su padre había sido compañero de trabajo del papá de Néstor en el Correo Argentino, pero luego se dedicó al comercio. Y junto a otra conocida familia de Río Gallegos, fundaron el almacén de ramos generales Casa Adrover. Todavía no había llegado la era de los hipermercados. El ingeniero Guatti era socio minoritario de la empresa constructora Esuco y amaba apasionadamente la fotografía y a El Calafate. Allí había construido el hotel Los Álamos, que al momento de llegar Néstor a la gobernación, era uno de los más lindos del lugar, pero no superaba las 50 habitaciones y no era ni de cerca el magnífico hotel en que se ha convertido hoy. Recuerdo que en aquella cena, el ingeniero Guatti le empezó a hablar a Néstor de la necesidad de hacer un aeropuerto. Nosotros lo escuchamos atentamente y lo primero que le dijimos fue: un aeropuerto. Es una inversión muy grande y la situación financiera de la provincia es calamitosa. Cuando Néstor asumió como gobernador, la provincia estaba en una virtual cesación de pagos. Todos los empleados públicos, docentes, médicos, etc., hacía 2 meses que no cobraban sueldos y no pudimos pagar ni aguinaldo. Una catástrofe. Habíamos adoptado medidas muy duras que finalmente pudimos reparar con creces. Fue entonces cuando él nos dijo que no era necesario hacer una gran obra y que se podía utilizar la estructura del viejo aeropuerto del lago argentino, que en ese momento tenía pista de ripio. Como verán, el ripio nos perseguía. Se podía pavimentar y ampliar la pista ya existente y hacer una terminal de recepción de pasajeros que no fuera tan importante. Eso, nos decía, permitiría el aterrizaje de aviones de bajo porte, como por ejemplo los del ADE, Líneas Aéreas del Estado. Nos explicaba que se iba a hacer el puntapié inicial para impulsar el turismo en la villa, que por algo había que empezar, y que la obra de esa pista, sobre lo ya hecho, no iba a demandar una gran cantidad de dinero. Néstor se entusiasmó, y me acuerdo que consiguió que el gobierno nacional le adelantara recursos, que no fueron muchos por cierto. Y en 1994 inauguramos con la presencia del presidente Carlos Menem, su hijo Carlitos y su canciller, el primer aeropuerto del Calafate. Así las cosas, el aeropuerto del Calafate tuvo la inauguración de 3 presidentes. El primer aeropuerto no tuvo el movimiento esperado, encarar la construcción de uno nuevo, en un lugar más lejano, a unos 15 kilómetros del pueblo, que permitiera hacer una pista más extensa para aviones de mucho mayor porte e instalaciones más amplias. Años después, nos enteramos que las recomendaciones del ingeniero Guatti de hacer un aeropuerto pequeño, compartida por otro miembro de una tradicional familia del lugar, también de filiación radical,
y dueño de una importante estancia cuyo casco había convertido en un bello hotel de campo. Tenía como trasfondo el miedo a la llegada de las grandes cadenas hoteleras motorizadas por la posible construcción de un aeropuerto más importante. Estas cadenas competirían contra los hoteles locales con inmensas ventajas y finalmente los fundirían. Algo parecido a los almacenes con los supermercados. El nuevo aeropuerto internacional de El Calafate y el tiempo demostraron que aquellos miedos estaban equivocados. Las grandes cadenas no llegaron nunca por una cuestión de escala, de estilos y de marketing. En la villa turística, hoteles monumentales desentonarían absolutamente con la naturaleza del lugar, que es su gran atractivo turístico. De esta historia, a El Calafate le quedó una moderna terminal de micros que se construyó sobre el antiguo aeropuerto y actualmente, lo que eran sus pistas, son modernas avenidas en el medio de la ciudad sobre las que se construyeron casas, barrios y el moderno hospital Jorge Zepernik. Nada se perdió, todo se transformó. A El Calafate le quedó eso, y a mí, una enseñanza política y la confirmación de una convicción. La primera, el temor infundado de los empresarios locales, muchas veces irracional, a la competencia del mercado. Ya se sabe, todos quieren libre mercado, pero para los demás. La segunda, que la obra pública constituye uno de los instrumentos más formidables para generar actividad económica y régimen de pleno empleo. Néstor lo sabía. Lo comprendió cuando en la Intendencia de Río Gallegos, a la que por cierto también llegamos cuando estaba fundida, realizó un formidable plan de obra pública en pavimentación, alumbrado, rotondas, espacios verdes y museos, entre otras, que lo catapultó a la gobernación de Santa Cruz. En aquella oportunidad, Néstor solo había ganado las elecciones para la gobernación en 2 de los 14 municipios de la provincia. La cantidad de votos obtenido en Río Gallegos, que representaba más del 45% del electorado, y la imagen que habíamos proyectado hacia los otros municipios hicieron la diferencia. Néstor, durante las 3 gestiones como gobernador, desplegó un plan de obras públicas que en la Argentina de la convertibilidad nos convirtió en una isla en materia de generación de puestos de trabajo. Mientras el desempleo en el país superaba los 2 dígitos, Santa Cruz tenía una desocupación de un solo dígito muy bajo. A mayo del 2001, provincias muy bien administradas como la de San Luis de los Rodríguez Sá tenía una desocupación del 10.7%, que a octubre de ese año había subido al 12.2%. Por su parte, Santa Cruz tenía la desocupación más baja del país. A mayo del 2001, 2.1%, y a octubre de ese año, en medio del colapso, llegó a solo 2.5%. Tampoco había sido magia. Fue el resultado de un plan de obras públicas como nunca había tenido la provincia de Santa Cruz desde las épocas del gobernador Gregores. Miles de viviendas que, a diferencia de los horribles monoblocks que habían construido los gobiernos militares y que provocaban hacinamiento, fueron conformando verdaderos barrios de chalecitos muy dignos. Detestábamos que en un lugar como la Patagonia y en una provincia como Santa Cruz, donde lo que sobra es espacio, condenáramos a la gente a vivir aplastada. Recuerdo también que habíamos lanzado el programa Viviplan para atender al segmento social que había construido su casa con esfuerzo propio, pero que no tenía perfil de crédito bancario para poder hacer mejoras o ampliaciones. Ese programa fue un verdadero éxito que dinamizó la economía local e impulsó, junto al resto de la obra pública, el crecimiento exponencial de los corralones de venta de materiales de construcción, convirtiendo a sus dueños en empresarios multimillonarios, que pasaron de ser comerciantes de mediano porte a propietarios de cadenas de materiales de construcción en toda la Patagonia. No lo voy a nombrar, pero si se les ocurre algún nombre, es ese. Construcción de muchas escuelas, incluso una en Río Gallegos que hasta ascensor le pusimos, y hospitales en toda la provincia, también fueron grandes protagonistas del círculo virtuoso. Recuerdo en particular, en el año 1995, con motivo de la primera reelección de Néstor, la inauguración del Hospital Regional de Río Gallegos. Cuando llegué con él en 1976 para instalarlos definitivamente en Santa Cruz, conocí el viejo hospital que había sido fundado a principios del siglo y que se lo conocía como el Monumento al Pasillo. Es que al hospital original, cuya piedra fundamental fue colocada en 1924, pensado para una población de no más de 4.000 habitantes y construido de mampostería sólida, en lugar de ampliarlo,
le fueron agregando construcciones metálicas de baja calidad y de rápido armado que lo convirtieron en un laberinto espantoso. Cuando Néstor envió el proyecto de ley a la Cámara de Diputados de Santa Cruz para construir un nuevo y moderno hospital, yo era diputada provincial y me tocó defenderlo. Alguien puede preguntarse cuál era la necesidad de defender algo tan lógico. Pero bueno, ahí radicaba el nudo de intereses en torno a la salud que se había enquistado en Santa Cruz. La construcción de un moderno hospital público no convenía a las dos sociedades dueñas de los dos sanatorios privados más importantes y que más cobraban de las obras sociales y de la caja de servicios sociales de la provincia. Para colmo, algunos médicos propietarios eran diputados por la Unión Cívica Radical. El ataque fue impresionante y tuve que encabezar la defensa del proyecto en el Parlamento Provincial. Finalmente, el hospital se construyó, se inauguró y, lo que es más importante, se convirtió durante nuestra gestión en la provincia en un faro de la salud pública. No solo por los más de 17.000 metros cuadrados de nueva infraestructura edilicia y por el equipamiento en aparatología de última generación, sino porque además Alicia, que estaba a cargo del Ministerio de Asuntos Sociales, había decorado las habitaciones con cortinas, cuadros y detalles que hacían que los pacientes y su familia estuvieran en un ambiente de comodidad y dignidad. Hasta habíamos logrado que hubiera televisor a color en cada una de ellas. Siempre creíamos lo mismo que Evita, que cuando se hacían las cosas para el sector público, habían muchos que pensaban, a los pobres ropa y juguete usados y a los ricos con todo nuevo. No, señor, de ninguna manera. Fue tan positivo el impacto que los ciudadanos elegían el hospital público antes que las clínicas privadas. No solo habíamos logrado el objetivo de que la salud pública marque el piso que debe tener la prestación médica en una sociedad, sino que lo habíamos superado. A esta altura, bueno es aclarar que la inversión en infraestructura, aparatología y confort fue acompañada de una imprescindible modificación de la carrera sanitaria pública, ya que el sistema de puntuación y calificación que estaba vigente era tan injusto que hubiera impedido, por ejemplo, que una eminencia como el doctor René Favaloro hubiera podido ganar la jefatura del servicio de cardiología. Lo cierto es que, cuando Néstor deja la gobernación de Santa Cruz para asumir como presidente, los 14 municipios tenían hospitales nuevos o refacciones a nuevo. No quiero olvidarme de los polideportivos, que habían sido un clásico durante su intendencia, y que luego, desde la gobernación, se construyeron a lo largo de toda la provincia, permitiendo que principalmente los jóvenes pudieran realizar deportes y actividades culturales en medio de la hostilidad del clima de la estepa patagónica. La pavimentación de calles en las ciudades de la provincia y el asfalto de rutas también fueron otro de los ejes. La pavimentación que más recuerdo es el de la ruta provincial número 11, en el tramo que va desde El Calafate hasta el glaciar Perito Moreno. Cuando Néstor llegó a la gobernación, El Calafate tenía muy poco pavimento y mucha tierra que cuando soplaba el viento, o sea, bastante seguido, nos tapaba literalmente. No solo eso, los turistas se quejaban del camino de Ripio hasta el Parque Nacional Los Glaciares, que era un verdadero tormento. Recuerdo un día estar almorzando con Néstor en la cocina, que en ese entonces era un diminuto restaurante, y al reconocernos, un turista se acercó a nuestra mesa y nos dijo: «Gobernador, el glaciar es muy lindo, pero dejamos el auto en el camino». Tenía razón. El asfalto de la avenida principal solo llegaba a una cuadra más allá del Banco Provincia y de la residencia del gobernador. Desde allí hasta el Perito Moreno, todo tierra, horrible. La pavimentación, que incluyó también a Punta Bandera, puerto de donde parten las embarcaciones comerciales con las que se navega el lago argentino en excursiones turísticas, uno de los mayores atractivos del lugar. No pudo hacerse hasta las pasarelas de glaciar porque eran jurisdicción de parques nacionales y nunca nos dieron la autorización. Por eso en esa etapa, la pavimentación, hecha totalmente con recursos provinciales, llegó hasta la puerta del Parque Nacional Los Glaciares. Recién cuando Néstor llegó a la presidencia, pudimos pavimentar el tramo restante atravesando el bosque. La decisión tampoco fue sencilla. Hubo mucha discusión en el Calafate, porque algunas ONG sostenían que había daño ecológico. Nada más alejado de lo que sucedió. El pavimento se hizo con criterio ecológico y mejoró notablemente el estado y la visión del bosque al evitar la polvareda de tierra que provocaba el tránsito de los turistas y las empresas turísticas con sus vehículos. Era de tal magnitud ese fenómeno que muchas veces impedía la visibilidad
y afectaba el tránsito enormemente. He definido al Calafate como mi lugar en el mundo, y cuando me acuerdo lo que era en 1991, cuando Néstor llegó a la gobernación, y después de 3 gobernaciones y 3 presidencias, siempre digo, medio en broma y medio en serio, que salvo el glaciar Perito Moreno, que lo hizo Dios, el resto lo hicimos todos nosotros. Perdón, ya sé que no debería ser así, medio soberbia, pero, sinceramente, es la verdad. Hicimos mucho por ese lugar al que tanto amamos y al que la naturaleza tanto le dio. Sin embargo, la obra pública más importante durante la gestión de Néstor como gobernador se llevó a cabo en el flanco norte de la provincia. En Caleta Olivia, la ciudad petrolera emblemática de Santa Cruz, se construyó el puerto de aguas profundas en el paraje denominado Caleta Paula. Un proyecto histórico impulsado por el dirigente sindical petrolero Felipe Ludueña, quien, años más tarde, fuera mi compañero de banca en el Senado de la Nación. La obra demandó una inversión de más de 60 millones de dólares que fue afrontada íntegramente con recursos provinciales, tal como dije cuando lo inauguramos en 1997. Yo, en ese entonces, era senadora y candidata a diputada nacional en las elecciones de medio término de ese año. En realidad, mi mandato como senadora duraba hasta el año 2001, pero habíamos decidido, ante el surgimiento y la potencia electoral de la Primera Alianza, mi postulación para diputada nacional para encabezar la lista en elecciones que iban a estar muy disputadas en todo el territorio nacional. No nos equivocábamos. Santa Cruz fue una de las pocas provincias gobernadas por el peronismo que pudo sustraerse al triunfo de la nueva marca electoral, y lo hicimos con creces, doblándolos en votos. 59.69% para nosotros y 29.96% para ellos. La construcción del puerto fue una obra civil de magnitud que tenía por objeto diversificar la actividad económica de Caleta Olivia, que, de espalda al mar, sufría el estrangulamiento de la actividad petrolera que la había hecho nacer. El anteproyecto se ejecutó sobre la base de una idea del ingeniero alemán argentino Wolfgang Lombeck, quien propuso construir la dársena detrás de la línea de ribera. En lugar de generar aguas tranquilas con escolleras que se internan en el mar, se decidió excavar un gigantesco pozo donde funcionaba el autódromo de la ciudad. Parecía que estábamos construyendo una pileta de natación de dimensiones pantagruélicas. La idea de generar una dársena en tierra firme mediante excavaciones fue usada por otros puertos, como en la dársena Victoria del puerto Ciudad del Cabo, en África. La licitación de la obra, de carácter nacional e internacional, fue ganada por el consorcio formado por Rogio y Pentamar, empresas que debieron hacer el proyecto ejecutivo antes de iniciar las obras en septiembre de 1993. Cuando recuerdo estas cosas, no puedo dejar de observar que las 2 principales obras de la provincia, el Aeropuerto Internacional de El Calafate y el Puerto de Aguas Profundas de Caleta Olivia, fueron realizadas por 2 importantes contratistas de obra pública, con actuación de larga data en la República Argentina. Benito Rollo e Hijos comenzó como empresa constructora en el año 1908 y Esuco, de Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción, en 1948. Esta última, además del Aeropuerto Internacional de El Calafate, también había realizado otras importantes obras en la provincia. Por eso resulta indignante y ofensivo a la inteligencia que en el año 2018, en el marco de lo que se conoce como la causa de la fotocopia de los cuadernos, los dueños de empresas constructoras de obra pública con 110 años de antigüedad, una, y 70 años la otra, entre muchas otras, digan que recién en el 2004 tuvo que llegar el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido para convocarlos y enseñarles cómo caracterizarse en la obra pública cual niños en un jardín de infantes. Ridículo. Todos y todas saben que en Argentina la caracterización de la obra pública siempre se ha armado entre empresas y por fuera del Estado, por lo que no requiere su connivencia, llegando a generar, por ejemplo, aquel célebre sistema que se conoció como la patria contratista, de profusa actuación décadas antes de nuestra llegada al gobierno y en el que la familia Macri, a través de Franco primero y del presidente después, tuviera descollante actuación. De ello, además, han dado cuenta numerosas investigaciones periodísticas y científicas. Lo cierto es que el plan de obra pública, llevado adelante durante las 3 gobernaciones de Néstor, generó un círculo virtuoso en la provincia que la sustrajo de los avatares de la economía nacional y contribuyó a cimentar su prestigio de gobernador hacedor, que se sumó
al logrado como un buen administrador por el manejo del fondo contracíclico de las regalías por YPF. Todo ello, y el azar, que la historia también tiene, lo terminaron catapultando a la presidencia de la nación. Ahora, en La Nación. El 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner, que formó parte de una generación diezmada, asume como presidente de la nación en Argentina, en una Argentina también diezmada por el incendio que se había propalado con la caída de Fernando de la Rúa, la salida abrupta de la convertibilidad, la ruptura de todos los contratos del Estado y el default de nuestra deuda. Después de las llamas, la Argentina mostraba sus ruinas aún humeantes. En mayo del 2003, más de la mitad de la población estaba atrapada en el pozo de la pobreza y la indigencia, abrumada a un cuarto de la misma. Estas cifras tendían a incrementarse si se tenían en cuenta que 1 de cada 4 argentinos carecía de trabajo. Argentina había quedado abandonada a su suerte. A excepción de España, el resto del mundo había decidido darle la espalda. No es posible que Argentina siga consumiendo el dinero de los plomeros y carpinteros estadounidenses, se quejaba Paul O'Neill, por entonces secretario del Tesoro del gobierno de George Bush. Antes de aquella elección que consagró a Néstor como presidente de la República, el Fondo Monetario Internacional buscó conversar con los distintos postulantes. Anup Singh, uno de los directores del organismo en aquel tiempo, llegó a Buenos Aires con ese propósito. Habló con varios de los candidatos, pero Néstor prefirió no ir. En su lugar, envió un equipo comandado por Alberto Fernández, que le transmitió nuestras ideas de impulsar distintas políticas activas que permitieran poner en movimiento una economía estancada e imposible de recuperar con lógicas ortodoxas. Néstor se definía a sí mismo como un keynesiano. Estaba convencido de que el enfriamiento de la economía solo impedía el desarrollo y condenaba a millones de argentinos a la pobreza. Creía que había llegado el momento de impulsar una suerte de plan Marshall, aquel que con estados nacionales activos y protagonistas en la economía había recuperado a Europa en la posguerra. La experiencia de su gestión como intendente de Río Gallegos y sus 3 gobernaciones lo convencieron definitivamente que lo de Keynes no era solo una teoría. También yo tenía esa convicción. Ambos sabíamos que nuestros empresarios necesitaban que el Estado promoviera acciones que movilizaran la economía. Por experiencia propia, estábamos seguros que la obra pública era una herramienta formidable para alcanzar ese objetivo. Con ella se generarían millones de puestos de trabajo y desarrollaríamos industrias de bases como la del acero, el aluminio, el cemento, el vidrio y la madera. Una economía que se activara a partir de la construcción y que derivara recursos al comercio a través de un mayor consumo era el camino que estábamos decididos a transitar. No pensábamos la obra pública solo como un instrumento movilizador de la actividad económica, sino que también la vislumbramos como edificadora de un país que creciera en forma armónica y equilibrada. Y la única manera es a través de la inclusión social. Tanto Néstor como yo estábamos completamente convencidos que era necesario dar mejores condiciones de vida a quienes habitan en las regiones periféricas del país. No era un capricho. Nosotros sabíamos mejor que nadie lo que significaba hacer cientos de kilómetros en caminos de tierra o de ripio en el medio de la nada. Nadie debía contarnos lo que significaba vivir desconectados de la red energética o depender de un cepelín de gas para poder calefaccionar las casas, cuando el frío congela el aire que respiramos. A diferencia de Macri, nosotros sabíamos que las veredas patagónicas no estaban calefaccionadas. Decidimos desarrollar un enorme plan de obras para ese lugar siempre olvidado de la Argentina. No solo porque lo habíamos vivido y sufrido, sino también por una cuestión de soberanía territorial. Por eso Néstor empezó a diseñar un plan federal para toda la Argentina, detectar qué obras se necesitaban en el norte para poder integrar esa región al resto del país, llevar adelante los trabajos indispensables para que nuestra Patagonia se conectara definitivamente a la red energética,
agregarle valor a nuestra producción primaria de granos para que la industria alimentaria creciera en la pampa húmeda. Un cúmulo de ideas que queríamos convertir en certezas. En síntesis, aplicó en la Argentina a partir del año 2003. Lo que antes le había dado excelentes resultados como intendente de Río Gallegos primero y como 3 veces gobernador de Santa Cruz después. Muchos sectores del poder fáctico de la Argentina nunca apostaron a ese país integrado. Siempre quisieron un país dedicado a la producción agrícola y ganadera, concentrada en manos de muy pocas familias. Una y otra vez buscaron volver al país de comienzos del siglo XX con los bon vivant de la Belle Época, brindando en Europa, mientras aquí, en nuestro país, millones de compatriotas quedaban postergados en los márgenes de la sociedad. Nuestro pecado, lo que esos sectores nunca toleraron de nosotros, es que nos hayamos animado a pensar una Argentina en la que todos y todas tuvieran la oportunidad de desarrollarse y crecer. No querían darle carreteras, viviendas, energía a los que viven olvidados cerca de las fronteras de nuestra patria. No querían que los pequeños o medianos empresarios pudieran ampliar sus mercados y ver crecer sus empresas. No querían que los comerciantes aumenten sus ventas por la incentivación del consumo interno. No querían trabajadores sindicalizados que fueran respetados por el aporte que hacían al proceso productivo. Pero la terquedad de los poderosos nunca nos frenó. Hicimos lo que creímos necesario hacer y no nos equivocamos. Tras 12 años de gestión, los datos son elocuentes. Los números no tienen ideología. Incorporamos 12.014 megavatios a la red de energía eléctrica. Aumentamos más del 50% de lo que existía al momento de llegar al gobierno. Y construimos más de 5.500 kilómetros de líneas de alta tensión para su distribución, que permitieron anillar el sistema eléctrico nacional, dándole mayor seguridad a la transmisión e incorporando a 11 provincias argentinas, que al año 2003 se encontraban desconectadas en regiones históricamente olvidadas como el NOA, el NEA y la Patagonia. Cuando llegamos al gobierno, la línea de alta tensión de 500 kW solo llegaba a Choel en Río Negro. Cuando terminé mi segundo mandato, las líneas de alta tensión habían llegado hasta Río Turbio, en la frontera con Chile, integrando a la Patagonia toda la Argentina continental. Antes habíamos interconectado el norte del país, al NOA y NEA. En las 3 gestiones de gobierno aumentamos en un 61% las líneas de alta tensión que tiene la República Argentina desde su nacimiento como tal. De esta manera, llegábamos con energía eléctrica a todo el país, garantizando este elemento vital para el desarrollo de cualquier actividad económica, industrial, comercial, turística, científica, etc. Construimos 3.300 kilómetros de gasoductos troncales con el segundo cruce al estrecho de Magallanes. Desarrollamos la energía nuclear como nunca antes se había hecho, terminando la central Atucha 2, que estaba paralizada desde 1994. Recuperando la planta de Pilcanilleu de enriquecimiento de uranio. Somos uno de los únicos 8 países del mundo que enriquecemos uranio. Y construyendo 11 centros de medicina nuclear y el proyecto CAREM, primer reactor nuclear de baja potencia, diseñado y construido íntegramente con tecnología argentina, que puede generar 25 megawatts y abastecer a ciudades de 150.000 habitantes. Se terminó la represa hidroeléctrica de Yacyretá, iniciada a principios de la década de los 80. Logramos extender 2.700 kilómetros de nuevas autopistas y autovías demandadas durante décadas, como por ejemplo la autopista Rosario-Córdoba, hoy en mal estado por falta del mantenimiento intensivo, imprescindible por las características del tránsito. La autovía número 14, conocida como la del Mercosur, la emblemática Ruta 40, que recorre de sur a norte la cordillera de los Andes, la ruta del eje de Capricornio, que une Formosa, Salta, Jujuy y Chile, la avenida General Paz y la emblemática ruta de los 7 lagos en Neuquén, una de mis preferidas por su belleza natural, entre otras. 700 puentes nuevos, 188 obras en hospitales y centros de salud, como el cruce de Florencio Varela, Colonia Aborigen y Doctor Piedra en Chaco, Cuenca Alta en Cañuelas, Materno Infantil en La Rioja y Doctor Rawson en San Juan, entre otros. Construimos
500.000 de viviendas y mejoramos las condiciones habitacionales de otras 600.000 casas. Fundamos más de 2.000 nuevas escuelas y realizamos 230 obras en universidades. Obras culturales como el Centro Cultural Kirchner, con más de 115.000 metros cuadrados, que lo convierten en el centro cultural más grande de toda Latinoamérica. El Museo del Libro y de la Lengua, la puesta en valor de 54 cines y teatros y la apertura de 134 casas de la cultura y la historia del Bicentenario. Desplegamos casi 17.000 kilómetros de cañería de agua y 22.000 kilómetros de cañería de cloacas a lo largo del país, logrando llevar agua potable y desarrollando obras de saneamiento para que más de 10 millones de argentinos empezaran a contar con estos servicios tan básicos como esenciales. Realizamos 2.500 obras hídricas en todo el país, recuperando más de 2 millones de hectáreas. Creamos AISA, que comprende el servicio de agua potable de toda la región metropolitana. No nos bastó con eso. Tendimos 35.000 kilómetros de fibra óptica en todo el país, conectando a 10 regiones que estaban excluidas al año 2003 y convirtiendo al Estado Nacional en el mayor desarrollador de este vital instrumento de conectividad. Pusimos en órbita 2 satélites y nos sumamos al selecto grupo de los 10 países que son capaces de hacerlo. Programas como El Más Cerca, que llevó a miles de obras a los municipios de todo el país y que, articulándose con el Fondo Federal Solidario, generaron un círculo virtuoso de obras y empleo en los municipios de todo el país. El 10 de diciembre del 2015, luego de 3 gestiones de gobierno, la Argentina había alcanzado su tasa de desocupación más baja en décadas, 5.9%. Estábamos cerca del pleno empleo. Lo que habíamos desplegado primero en Río Gallegos, luego en Santa Cruz y más tarde en la Argentina, había dado resultado. Que había problemas, sin dudas. Solo los muertos no tienen problemas. Pero el país estaba en funcionamiento y la gente tenía su vida ordenada. Es cierto que por ahí algunos y algunas se enojaban porque otros, que no entendieron o servían a determinados intereses, todavía seguían cortando las calles o alguna ruta. También es cierto que no faltaron quienes, por ejemplo, adoptaban medidas que impedían tomar el subte y demoraban la llegada al trabajo. Algún dirigente emblemático de ese sector ha reconocido: a Cristina le pido perdón por los paros innecesarios. Con ella peleábamos por boludeces. Acá nos quitaron todos y no hacemos nada. Le hicimos 17 paros a Cristina, pero su gobierno jamás intentó tocarnos. Nadie quiere justificar nada, pero aquellas demoras nunca le arruinaron la vida a nadie. En aquel momento, los medios de comunicación presentaban estos inconvenientes como un desorden generalizado. Lo cierto es que eso nunca fue así. Hoy, frente a la catástrofe que estamos viviendo de despidos, cierres de fábricas y comercios, tarifas de servicios prepagas y colegios impagables, remedios con precios imposibles que nadie cubre a los argentinos y las argentinas, ahora sí que les han desordenado la vida. Y a las personas, incluso a familias enteras que vemos dormir en las calles, se les han arruinado por completo. Sin embargo, los mismos medios de comunicación ya no hablan de desorden y te recomiendan alquilar juguetes para los niños en lugar de comprarlos, o jugar con cajas de cartón vacías que estimulan la imaginación, volver al ventilador para combatir el calor y la crisis energética en vez de usar el aire acondicionado, veranear en la terraza de tu casa en vez de ir a la playa, o mejor, vacaciones en tu cabeza como tener una escapada mental, así como vivir en 30 metros cuadrados porque es tendencia. Podríamos seguir hasta el infinito con ejemplos del cinismo y la manipulación de los medios para ocultar el brutal desorden que el gobierno de Mauricio Macri y de Cambiemos ha provocado en la economía del país y en la vida de los argentinos y las argentinas. Pero no es el caso. Lo cierto y definitivo es que a diciembre del 2015, después de 3 gestiones completas de gobierno y por resultado de las políticas que aplicamos, nos despidió una Plaza de Mayo desbordada por una verdadera marea humana autoconvocada el día 9 de diciembre. Algunos seguían discutiendo si iban a movilizarse el 10, que se habían volcado a las calles. Algo nunca visto en la historia de la Argentina. Es cierto, no fue magia, fue política.
El plan de destrucción. Mauricio Macri y Cambiemos lo sabían. Sabían que era la política porque, después de todo, siempre es política la idea que cada uno tiene sobre el rol que debe cumplir el Estado en la sociedad. Y nosotros habíamos dejado un modelo de desarrollo y organización social que había que desmantelar. Por eso, para implementar sus políticas diametralmente opuestas, necesitaban destruir a los dirigentes políticos que habían gobernado la Argentina y reconstruido el país luego de la crisis más desastrosa que hemos vivido como nación. También convencer a la sociedad que no merecía los derechos y el bienestar que había conseguido, o peor aún, que habían sido una fantasía. El 1 de marzo del 2016, Marco dedicó todo su mensaje ante la Asamblea Legislativa a denostar e instalar la idea de la pesada herencia, que como a todas luces no iba a ser suficiente porque ellos sabían lo que venían a hacer y el resultado que iban a tener. Le sumaron el se robaron todo. En este marco, el 28 de abril del 2016, el entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguazel, presentó una denuncia sobre la obra pública. Había asumido el 12 de enero del 2016 y al día siguiente, en su resolución, que lleva el número 1, ordenó una auditoría no sobre las obras en todas las provincias de la Argentina, sino en una sola, Santa Cruz. Curioso, ¿no? Antes de ese cargo, Iguazel se había desempeñado como vicepresidente de Pluspetrol, una de las más importantes compañías petroleras del país. Luego, pasó al Ministerio de Energía, donde se dedicó a continuar la tarea depredadora en materia de tarifas de servicios públicos, que había iniciado su antecesor, el inefable Juanjo Aranguren, quien directamente venía de ser presidente de Shell, la petrolera multinacional. Finalmente, Iguazel terminó eyectado del gobierno en medio del escándalo que significó trasladar a los usuarios el costo que había tenido las empresas energéticas por la brutal devaluación, ya que sus tarifas habían sido dolarizadas por Mauricio Macri. La denuncia de este personaje del gobierno de Cambiemos no solo fue curiosamente selectiva al haber elegido auditar la obra vial en un solo lugar, Santa Cruz, sino que, además, de todas las empresas constructoras que habían hecho obras viales en esa provincia, auditó y denunció solo a una de ellas, Austral Construcciones, de Lázaro Báez. Una digresión sobre Lázaro Báez. Era un empresario que desarrolló su constructora vinculado a la familia de Vittorio Gotti. La familia Gotti, de origen italiano, era dueña de la empresa constructora más importante de Santa Cruz, que había crecido ejecutando obra pública en esa y otras provincias sureñas, décadas antes de que Néstor Kirchner llegara a la gobernación, pero que en 2003 soportaba una quiebra de la que no podría escapar por la magnitud de la crisis que el país atravesaba. Las grandes empresas constructoras no suelen llegar a la Patagonia, un lugar donde la vía es hostil por las distancias y las inclemencias del clima signado por el frío, los fuertes vientos, las lluvias y las nevadas, siendo la veda invernal para la construcción una complicación extra e inevitable por la paralización de obras durante meses. Cualquier emprendimiento que afronten allí les exige cubrir altos costos de traslados y de alquiler de maquinarias. Frente a esa realidad, las empresas locales tienen enormes ventajas, ya que cualquier proyecto que encaran les requieren menores inversiones. Cuentan con la gente, la infraestructura de las instalaciones, las máquinas, y para ellas las distancias se acortan. De hecho, es común que cuando las grandes empresas ganan licitaciones de obras en la Patagonia, se asocien o tercericen su ejecución en empresas locales. Dedicamos recursos para llevar adelante esas obras y los que ganaron las licitaciones y pudieron hacerse cargo de las construcciones fueron en su mayoría los que estaban radicados allí. Así fue que Lázaro Báez, a través de la empresa Gotti y Can y Costilla, primero, y Austral Construcciones después, comenzó a participar y a ganar licitaciones para llevar adelante obras que en absolutamente todos los casos fueron aprobadas en las distintas leyes nacionales de presupuesto. Can y Costilla era una tradicional empresa constructora radicada durante décadas en la provincia de Chubut, cuya mayoría accionaria había sido comprada por Lázaro Báez, que más tarde creó Austral Construcciones. Es más, cualquier habitante de Santa Cruz puede atestiguar la cantidad de instalaciones y maquinarias que Austral tuvo y todavía tiene en la provincia, pese al desguace judicial al que fue sometida. Una digresión. Vivir en pueblo chico tiene algunas ventajas, y es que nos conocemos todos y sabemos cómo han sucedido las cosas. Así como describo la evolución económica de Lázaro Báez, puedo contar la del senador por Santa Cruz de Cambiemos, Eduardo Costa, feroz opositor de nuestro gobierno.
y de su familia que, desde un simple corralón de materiales de construcción, saltó a una cadena de hipermercados de materiales en toda la Patagonia, concesionarias de autos, campos, etc. Pero no es el caso. ¿Por qué los antiperonistas siempre piensan que los únicos que pueden tener plata son ellos? Otras empresas constructoras, por ejemplo, Peterson, que ganaron licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz, no tiene siquiera una instalación en el lugar. Esto se debe al sistema licitatorio vigente y a la posibilidad de tercerización. Lo cierto es que en materia de obra pública vial, si uno observa el mapa del país, en cada provincia siempre hay 2 o 3 empresas que concentran el mayor porcentaje de este tipo de obras, y Santa Cruz, en la que se suma el factor patagónico antes descripto, no era la excepción. Más allá de ello, cada una de esas licitaciones siguió el trámite preestablecido legalmente. Intervinieron todos los organismos que regularmente emiten opinión. En algunos casos, cuando las hubo, las impugnaciones fueron debidamente analizadas por aquellas dependencias que estuvieron y están en manos de funcionarios administrativos de carrera y no de políticos. En Santa Cruz, la obra pública más importante de toda su historia es la construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Zepernik por un monto cercano a los $5.000 millones. En dicho trámite licitatorio participaron varias uniones transitorias de empresas, UTE, por la envergadura de la obra. La UTE, en la que Austral Construcciones fue una de las empresas participantes, perdió la licitación al salir segunda e impugnó el trámite. De más está decir que los presidentes de la nación no pueden involucrarse en trámites licitatorios, en virtud de lo dispuesto por las diferentes leyes de ministerios que, en democracia, se han dictado, siguiendo las enseñanzas de la doctrina y el derecho administrativo, que recomienda y legisla un esquema de delegación de funciones, tratando de agilizar la burocracia y de evitar la concentración resolutiva en la cima del poder. Así las cosas, Austral Construcciones de Lázaro Báez, al que durante años los medios de comunicación opositores mencionaron como mi socio, terminó perdiendo la licitación más importante del lugar donde estaba instalada su empresa. Uno de los caballitos de batalla que perseguía nuestra estigmatización era que Báez, supuestamente, había saltado de cadete en el Banco Santa Cruz a empresario de la construcción. Lo cierto es que nunca fue cadete del banco, sino su gerente general, y que de ese importante cargo pasó a desempeñarse en la constructora Gotti, para finalmente tener su propia empresa. Idéntico camino han transitado, pero con indudable mejor suerte, algunos de los que integran la lista de las 50 familias más ricas de la Argentina, y que recientemente publicara la revista Forbes. Por caso, Enrique Eskenazi, actual presidente del grupo Petersen, cuya familia ocupa el lugar 14 en esta lista con un patrimonio de $1.300 millones. Pasó de gerente de producción de una fábrica de envases de Bunge y Born a directivo en el grupo Petersen, Thiele y Cruz Sociedad Anónima en 1981. Una de las empresas constructoras con mayor trayectoria en Argentina, para terminar adquiriendo la mayoría del paquete accionario de esa firma, fundada en 1920. Más emblemática aún, en materia de meteóricos ascensos económicos y de poder, es el caso de Héctor Mañeto, hoy convertido en el principal accionista del Grupo Clarín, junto con los herederos de Ernestina Herrera de Noble, quien fuera su única propietaria como viuda de Roberto Noble. Mañeto, que ocupa junto a los herederos Noble el lugar número 20 en la lista de las familias más ricas de la Argentina, había ingresado al diario Clarín como adscripto en el año 1972. Hoy es el accionista principal del grupo, tiene un patrimonio superior a los $1.000 millones y reina con un poder que no tiene otro argentino ni Argentina. Podríamos seguir analizando ascensos económicos de este tipo, incluso el de la propia familia del presidente. Escandaloso como pocos. Pero no es la cuestión, porque los ejemplos utilizados no son para criticar a nadie. Al contrario, creo en serio y profundamente que nadie puede ser estigmatizado en su origen por haber crecido económicamente. La manipulación mediática y la doble vara con que se juzga a las personas. Así las cosas, la denuncia de Iguacel recayó en el juzgado del indescriptible juez de Comodoro Pi, Julián Ercolini, que con Cambiemos cambió sus fallos y comenzó a decir, escribir y firmar todo lo contrario a lo que había dicho, escrito y firmado unos pocos años antes. No solo eso, también empezó a desconocer los más elementales principios constitucionales, las normas procesales y de fondo.
comenzó a actuar como si nunca hubiera pasado por la Facultad de Derecho. Una verdadera e increíble mutación, digna de la mejor película de ciencia ficción. Juan Ercolini, el mutante. En el año 2008, un conjunto de legisladores de la coalición cívica, encabezados por la diputada Elisa Carrió, presentó una denuncia contra el expresidente Néstor Kirchner, funcionarios del gobierno y un grupo de empresarios amigos, acusándolos de conformar una asociación ilícita por la que se los beneficiaba, no solo con contratos de obra pública, sino con la prórroga de la licencia de un casino, entre otras. Se mencionaba de manera particular a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. En el marco del proceso que originó esa denuncia, que con el tiempo se denominó y conoció como la causa madre, el juez a cargo de la investigación, el doctor Julián Ercolini, formó otra causa que tenía como objeto, entre otras cosas, analizar obras viales que le habían sido otorgadas a empresas de Lázaro Báez y que se llevaron a cabo en las provincias de Chaco y Santa Cruz. Luego de más de 2 años y medio de investigación, el 10 de julio del 2011, en base a la prueba reunida, el juez Ercolini se declaró incompetente para continuar investigando tales episodios porque se trataba de obras que habían sido licitadas, ejecutadas y supervisadas directamente por organismos provinciales. La decisión de incompetencia fue apelada por el fiscal de primera instancia. Sin embargo, esa opinión fue expresamente desautorizada por el fiscal de Cámara, Germán Moldes, quien desistió del recurso interpuesto por su inferior jerárquico, citando fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que expresamente daban fundamento a la decisión de incompetencia. En consecuencia, la causa fue remitida a la Justicia Provincial de Santa Cruz, la cual, luego de una investigación, determinó que los hechos denunciados no constituían delito. Tal resolución se encuentra firme. En el año 2013, Mariana Zubik, como consecuencia de los dichos de Jorge Lanata en su programa Periodismo para Todos, formuló ante el Juzgado Federal de Río Gallegos una denuncia en la que solicitaba expresamente que se investigara una supuesta cartelización de la obra pública desarrollada en esa provincia y que tenía como beneficiarias directas a las empresas de Lázaro Báez. De tal manera, se dio inicio a una investigación en la cual se requirió abundante información a todos los organismos públicos relacionados con la obra pública en la provincia. En base a esas pruebas, la entonces jueza federal de Río Gallegos, Andrea Askenazi, evaluó cada una de las obras que habían sido denunciadas y resolvió declararse incompetente y respecto de todas aquellas que habían sido licitadas, ejecutadas y supervisadas por autoridades provinciales. Sí, se declaró incompetente tal y como lo había resuelto el juez Ercolini, avalado por el fiscal de cámaras Germán Moldes. No solo era que pensaban o decidían lo mismo, sino que actuaban de acuerdo a la ley y la pacífica y profusa jurisprudencia, sentado por nuestro más alto tribunal. La declaración de incompetencia fue consentida por el fiscal federal competente, lo que determinó que esta investigación fuera remitida a la justicia provincial, al Juzgado de Instrucción Penal número 3 de la ciudad de Río Gallegos. Allí, luego de llevarse a cabo las investigaciones de rigor y con el dictamen favorable del fiscal de primera instancia y el fiscal de cámara, se dictó el sobreseimiento en virtud de que los hechos investigados no constituían delito. Lo que hoy resulta verdaderamente increíble a la luz de los acontecimientos, del tiempo y sobre todo del derecho, es que entre toda la obra pública vial que fue investigada, analizada y juzgada en aquella oportunidad en el ámbito provincial sin encontrar delito alguno, están las mismas 49 licitaciones que hoy los acusadores de Comodoro Pi individualizan como delictivas en la causa que se halla en trámite ante el Tribunal Oral Federal número 2 de Buenos Aires y a la cual públicamente se la denomina y conoce como la causa de la obra pública. Sin embargo, estamos en la Argentina de Macri y todavía hay cosas peores en materia de hechos y derecho. Con motivo de aquellas investigaciones, se llevó a cabo durante el proceso judicial
una radiografía de toda la obra pública desarrollada en la provincia de Santa Cruz en el periodo 2003-2013, detectándose lo siguiente. El número total de obras ascendió a alrededor de 1.400. Las empresas de Lázaro Báez solo resultaron adjudicatarias de un porcentaje que no supera el 10% del total de obras, y en el caso de la obra pública vial, se constató la participación de 15 adjudicatarios, entre las que estaban empresas constructoras nacionales como Esuco, CPC y Petersen. Servil al gobierno de Cambiemos y muy atento a las demandas del Grupo Clarín, Ercolini no solo olvidó que había declarado su propia incompetencia para investigar y juzgar esas obras públicas y remitido el expediente a la jurisdicción de Santa Cruz, sino que, peor aún, ignoró la investigación desarrollada en la justicia provincial y concluida con sobreseimiento, y avanzó con indagatorias y procesamientos con una velocidad y ligereza que espantarían al más lego. Sí, tal como se lee, el mismo juez que 6 años antes se había declarado incompetente para investigar y juzgar la obra pública licitada, ejecutada y certificada por la provincia de Santa Cruz. Ahora, por las mismas obras ya juzgadas sin encontrar delito alguno, me hizo parte de una asociación ilícita que, en su opinión, estuvo destinada a apoderarse ilegítimamente de los fondos asignados a las obras públicas de la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, para el mutante juez Ercolini no fue suficiente. Me adjudicó haber participado en semejante delito tan solo por ser jefa del gobierno y responsable política de la administración general del país. Estas categorías quizás podrían ser discutidas desde una perspectiva estrictamente política, pero es imposible que involucren responsabilidades de carácter penal. En este ámbito, se reclama la voluntad dolosa de consumar el delito, y por tanto, la responsabilidad objetiva no es admitida. No conforme con ello, me imputó 2 cuestiones absurdas. Una, haber mantenido en sus cargos a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal que venían trabajando desde el año 2003. La otra, haber promovido las distintas leyes que aprobaron los presupuestos que año a año requerí para poder gobernar y en los que se disponían las obras a realizar. Para que se entienda, Ercolini me imputa como prueba de conducta delictiva haber designado funcionarios y haber cumplido con la obligación constitucional de enviar el proyecto de ley de presupuesto nacional al Congreso de la Nación para su discusión, sanción y promulgación una vez aprobado. ¿Qué delito se puede tipificar en estos actos institucionales y constitucionales? Obviamente ninguno. El juez Ercolini asumió como propio el relato mediático. A su pobre juicio, yo adjudiqué obras a Báez para que él me pagara coimas a través del alquiler de un hotel. Hablo también, como han hecho mis opositores, de un plan sistemático de corrupción. Para avalar esa idea, recurrió a los testimonios de Jorge Lanata, Leonardo Fariña y Federico Erascar, personajes que sabemos hoy, por declaraciones propias y del agente inorgánico de la AFI, Rolo Barreiro, se confabularon junto a Luis Barrio Nuevo y sectores de los servicios de inteligencia para montar una operación mediática que me desprestigiara. Su segunda fuente inspiradora fue un libro que el gobierno nacional promovió bajo el ampuloso título de El Estado del Estado, y que solo puede asimilarse en su vulgaridad al tristemente recordado Libro Negro de la Segunda Tiranía, que redactó la autodenominada Revolución Libertadora, cuando derrocó al segundo gobierno peronista. Como si todo ello fuera poco, y al igual que Javier Iguacel, al hacer su denuncia, ignoró las conclusiones contundentes a las que arribaron, escribieron y firmaron los técnicos autores de la auditoría realizada por Vialidad Nacional en marzo del 2016, por instrucción de Javier Iguacel. Ellos afirmaron, por ejemplo, que el 90% de las obras que se realizaron en la provincia fueron proyectadas, licitadas, adjudicadas y certificadas por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Sí, así fue. ¿Qué responsabilidad tuvo el gobierno que presidí si no proyectó, ni licitó, no adjudicó y no certificó el 90% de las obras santacruceñas? La misma auditoría dice algo más sorprendente aún. Sostiene que no se evidencia deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse. ¿Qué significa eso? Que las obras fueron construidas correctamente sin observarse sobreprecios y que nadie cobró dinero por obras cuya ejecución no se hubiera realizado.
párrafo aparte, merece lo que Ercolini sostuvo al decir que las presuntas coimas que Báez me pagaba se encubrían bajo las formas del alquiler del hotel Alto Calafate, propiedad de la sociedad familiar Otesur, que solo alquiló entre los años 2008 y 2013. Resulta absolutamente ridículo a poco que se advierten los montos que se movieron en uno y otro concepto. Así, no se entiende con qué lógica se deducen los montos retornables, cuando Báez ejecutó contratos de obra pública por más de 46.000 millones de pesos y solo pagó alquileres por 27 millones de pesos en 5 años, teniendo además la explotación de un hotel 4 estrellas con más de 100 habitaciones. Es obvio que las sumas no solo no guardan ningún correlato, sino que el argumento se cae por absurdo. Pero las contradicciones del juez no quedan allí. Es en este tema del alquiler del hotel donde se produce la segunda gran mutación de Ercolini. En el mismo año 2011, en que se declaró incompetente para investigar la obra pública ejecutada en Santa Cruz, Julián Ercolini dictó mi sobreseimiento y el del empresario Juan Carlos Relats por el alquiler del hotel Los Sauces, Casa Patagónica. El ingeniero Relats era el titular, entre otras, de JCR, una de las empresas constructoras más grandes del país, localizada en la región noroeste, además de concesionarias de peajes como dueño de la sociedad Autopistas del Litoral. Dicho contrato de alquiler también había sido denunciado, como siempre, por los mismos dirigentes políticos opositores y fue el más beneficioso en términos económicos y más extenso en el tiempo de todas las locaciones de nuestros inmuebles y se rescindió en septiembre del año 2016. En aquel juicio, y tal como lo expliqué en el capítulo 3, Bien de Familia, Ercolini no solo nos sobreseyó, sino que jamás nos citó a declarar. Cuando se produjo la denuncia selectiva de Iguacel en materia de obra pública, solicité institucional y judicialmente una auditoría integral sobre toda la obra pública adjudicada entre el 2003 y 2015. No lo hice solo una vez, sino en reiteradas oportunidades. Diputados de nuestro espacio político presentaron en el Congreso proyectos de ley pidiendo la constitución de una comisión bicameral de investigación. Todos los pedidos fueron infructuosos. Siempre se han negado buscando evitar que la falsedad de sus imputaciones quede al descubierto. Llevo ya 3 años, junto a mis hijos, probando en cada causa que han armado que nunca lavamos dinero, porque todos nuestros recursos financieros e inmuebles, así como también todas las operaciones realizadas, están y estuvieron siempre bancarizadas en el país y declaradas ante el AFIP y la Oficina Anticorrupción. Su trazabilidad se puede verificar en más de 2 décadas como funcionarios públicos. No hay un solo recurso o un solo inmueble que no figure en nuestras declaraciones juradas. Sin embargo, lo más curioso y sorprendente es que todas las denuncias versan sobre lo declarado. Sabiendo de la debilidad de todas esas imputaciones y temiendo naufragar en su intento persecutorio, construyeron su pieza más macabra, la causa de la fotocopia de los cuadernos. Repentinamente, la presunta asociación ilícita que habría constituido con Lázaro Báez y por la que me persiguieron durante años, pasó a un segundo plano y sin más trámites me convirtieron en la jefa de una superbanda delictiva, de la que también eran parte todos los contratistas de la obra pública en Argentina. Sí, todos los contratistas de toda la obra pública cuya auditoría integral vengo reclamando sin ningún resultado desde el año 2016. Pero no solo eso, sino que esta vez la asociación ilícita era aún más extraña, ya que la conformaban decenas de personas que en muchos casos no se conocían o jamás se habían visto entre sí. Claudio Bonavío, el sicario. Una mañana de agosto del 2018, las primeras planas de los diarios daban cuenta de que se habría descubierto el periplo que habían realizado funcionarios de mi gobierno, cobrándoles dinero a constructoras de obra pública. Leímos en letra de moldes y escuchamos y vimos por radio y televisión que un ignoto chofer de remis fue escribiendo en distintos cuadernos con una minuciosa y enjundiosa narrativa digna de un gran literato.
cada viaje que realizaba transportando a esos funcionarios que iban, siempre según él, en busca de suculentas coimas. Pese a la ausencia de pruebas básicas y elementales, durante 48 horas se sucedieron detenciones y allanamientos que profusamente difundieron los medios de comunicación, a pesar de que el proceso, por orden del peculiar juez actuante, se encontraba en secreto de sumario. Las personas detenidas no pudieron recuperar la libertad y precisamente en estas condiciones fueron convencidos de la conveniencia de reconocer los delitos que se le imputaban. Otros empresarios, también mencionados en las fotocopias, tuvieron mejor suerte, ya que ingresaron en la categoría de arrepentidos, sin haber sido previamente privados de la libertad. Dentro de este grupo selecto se destaca la posición del primo del presidente, Ángelo Calcaterra, cuya situación procesal fue negociada directamente en la residencia presidencial de Olivos entre el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, Mauricio Macri y sus operadores judiciales. De esta escandalosa reunión dieron cuenta los propios medios de comunicación afines al gobierno. Con el correr de las horas, supimos que nunca se encontraron los cuadernos en los que la original novela habría sido escrita. Fue así que la tremebunda investigación acabó montándose sobre las fotocopias que de los supuestos cuadernos habría tomado un periodista del diario La Nación, cuya adhesión al gobierno de Cambiemos es más que explícita. Los cuadernos en sí nunca aparecieron, es más, según el relato oficial, fueron quemados en la parrilla de un patio, literal. También supimos que el presunto escriba había sido suboficial del ejército y dado de baja tras ser declarado inimputable por la Justicia Federal de San Martín, a raíz de un episodio en el cual le arrojó una granada a un camarada de armas. Hasta aquí, no conocemos que se lo haya sometido a una pericia psiquiátrica que dé cuenta de su actual estado de salud mental. Lo que sí pudimos saber es que entre el inimputable, el periodista, y un fiscal que recibió la denuncia, en su casa, manipularon los procedimientos para que la investigación quedara en manos del mismo juez cuyo nombre alguna vez alguien escribió en una servilleta de papel: Claudio Bonadío. Ya, con la causa en sus manos, despachó a su gusto y placer allanamientos y detenciones. A esta altura, resulta imprescindible señalar una importante y clarificadora observación en esta causa, que los medios de comunicación hegemónicos pomposamente presentaron como la gran causa de la corrupción en la obra pública. Lázaro Báez no aparece mencionado ni una sola vez, ni su nombre ni el de sus empresas figuran en las hojas de los cuadernos. Así, de un plumazo, pasó de ser mi socio de correrías a un ignoto desconocido en lo que habría sido, según esos mismos medios de comunicación, el más enorme festival de repartija de obra pública y de coimas que se haya conocido en nuestra historia. Para mayor sorpresa aún, tampoco aparece mencionado en los famosos cuadernos Cristóbal López, el otro gran empresario que eran presentados por los mismos medios de siempre como mi otro socio de correrías. Extraño. No, la razón es muy sencilla y más que evidente. Cuando inventaron y escribieron los cuadernos, Lázaro Báez y Cristóbal López ya estaban presos y no era necesario incluirlos. Así las cosas. Tratando de no fracasar como otras veces, en esta causa recurrieron a la figura del arrepentido para darle fortaleza a la historia. Pero no buscaron arrepentimientos genuinos ni respetaron los procedimientos que la ley impone para aceptar que alguien colabore francamente con la justicia. Simplemente extorsionaron y cambiaron confesiones por libertad. De ese modo, convirtieron el proceso en un aquelarre que dejó detenido al coimiado que no se arrepintió y dejó en libertad al coimiador arrepentido. Una vez más fui procesada y mis casas allanadas. Una vez más se le pidió al Senado mi desafuero para poder apresarme. Y una vez más se montó un espectáculo mediático que ocupó la tapa de los diarios y el tiempo de los analistas que dominan espacios en radio y televisión. La causa se colmó de imprecisiones y asomaron un sinfín de contradicciones entre lo que fue escrito en los cuadernos y lo confesado por los arrepentidos. Nadie ha podido especificar si los hechos sucedieron en los tiempos y las formas que en la fotocopia de los cuadernos se narra, y nunca sabremos en qué momento estos textos fueron realmente escritos, porque la ausencia de los originales impide periciarlos y establecer la antigüedad de la tinta plasmada en el papel. Hasta allí ha llegado la organización delictiva que han tenido los canallas que montaron esta fábula. Con el correr de los días,
y más allá de tantas desatenciones formales, todo el procedimiento comenzó a enturbiarse. Entonces asomaron públicamente las voces que comenzaron a hablar de presiones para lograr arrepentimientos. Lo dijo el dueño de la editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, uno de mis mayores detractores, como lo he señalado en este mismo libro, a quien los empresarios involucrados en la causa le confiaron el modo en que el fiscal y el juez, intervinientes, los presionaron para que admitieran su responsabilidad y me involucraran a mí y a funcionarios de mi gobierno. Sin embargo, lejos estábamos de suponer el escándalo que iba a estallar más adelante y que reveló un verdadero modus operandi de no pocos sectores judiciales en la República Argentina. El 8 de febrero del 2019, en el portal El cohete a la luna y más tarde en Página 12, se conocieron las primeras grabaciones de audio, fotografías, filmaciones y capturas de chats que daban cuenta de modo en que el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, presionaba a empresarios e imputados a través de un curioso tándem. Por un lado, alguien llamado Marcelo D'Alessio, presentado hasta ese momento por Clarín, La Nación, Canal 13, TN, América, entre otros, como un abogado experto en seguridad y narcotráfico. Y por otro lado, Daniel Santoro, el periodista estrella en materia de investigaciones contra la corrupción del diario Clarín. En las pruebas difundidas, D'Alessio aparecía reclamando el pago de $300.000 a un empresario a cambio de que Stornelli no pidiera su detención en la causa de la fotocopia de los cuadernos. D'Alessio, un oscuro personaje, comentó muy suelto de cuerpo sin saber que estaba siendo grabado los casos en que otros empresarios abonaron cuantiosas sumas de dinero para no quedar detenidos en esa misma causa. Demostraba que una de las patas mediáticas de esta organización era el periodista Daniel Santoro, quien garantizaba el escrache o no en un medio como Clarín, el diario de mayor circulación de habla hispana después de El País de España, a los extorsionados por Stornelli. Para ello, exhibía videos de Santoro entrevistando a arrepentidos que luego efectivamente aparecían publicados en Clarín. Dijo ser un informante de la DEA y un hombre influyente en la Embajada de los Estados Unidos. Mostró su cercanía con el presidente Macri y con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Afirmó haber recibido de esa cartera ministerial la suma de 200.000 pesos mensuales para defender a Leonardo Fariña, aquel siniestro personaje mediático, que después de saltar a la fama como marido de una modelo, acabó convertido casi en padre de la patria, por la acción de los grupos mediáticos opositores a nuestro gobierno, al haber afirmado y denunciado barrabasadas contra mi persona y el gobierno que conduje. Se robaron un PBI, llegó a decir. Esa frase, con toda desvergüenza, terminó convertida en letra de molde y titular de la tapa de Clarín. Pero, lo más brutal de todo, lo que dijo D'Alessio fue que, en representación del fiscal Stornelli, reclamó dinero a cambio de garantizar la libertad de un presunto acusado que habría sido mencionado por otro arrepentido. Conocimos los textos que por WhatsApp cruzó con el fiscal. Se escuchó su voz grabada durante más de 20 horas repitiendo la extorsión. Se lo filmó reclamando el dinero y exigiendo rapidez a quienes debían entregarlo. Se lo fotografió y filmó junto al fiscal Stornelli en el mismo instante en que negociaba el monto de la coima con quien debía abonarla. Fotos, capturas de pantalla, videos y grabaciones que daban cuenta de un mecanismo montado para aliviar el pesar de los perseguidos judicialmente a cambio de importantes sumas de dinero. Ahora, está más que claro que la figura del arrepentido es utilizada no solo para operaciones de estigmatización y destrucción política de los opositores, que era lo que veníamos denunciando, sino que además funciona como instrumento de extorsión económica para recaudar dinero coimeando. Más claro, el agua. Son ellos los verdaderos coimeadores y proyectan en las causas sus propios delitos. Ante la evidencia, los medios oficialistas intentaron vanamente separar al fiscal Stornelli de la maniobra. Fue entonces como D'Alessio pasó a ser del experto en temas de seguridad y narcotráfico, que deambulaba en esos medios y que colmaba con textos las páginas de los diarios y el espacio de los portales, a convertirse de la noche a la mañana en un vulgar vendedor de influencias. La diputada Carrió, devenida en denunciante crónica y cómplice del ajuste más brutal que se recuerde durante las últimas décadas,
se animó a reafirmar que quienes hoy están presos a disposición de Stornelli organizaron desde la cárcel una operación contra él y lo denunció recurriendo a escuchas ilegalmente obtenidas. Ante la magnitud e importancia de las pruebas acumuladas contra Stornelli, hicieron un enorme e inútil esfuerzo por desligarlo del dinero que D'Alessio reclamaba en su nombre en una clarísima maniobra extorsiva. No sirvió de nada. Tan solo unos días después de que estos graves hechos tomaran estado público y pese al blindaje mediático dispuesto por el gobierno, otro caso de similares características asomó la luz. Otra vez D'Alessio, vendiendo su influencia para evitar que Pablo Barreiro, un ex colaborador mío, cuyo padre estaba detenido a la orden de Stornelli y Bonadío, quede detenido en la causa de las fotocopias de los cuadernos. A los pocos días se conocieron más casos del mismo tipo, todos con la misma metodología, todos con los mismos personajes, todos con las mismas extorsiones. Todo se corroboraba. Me pregunto qué hubiera hecho Stornelli si hubiera tenido que investigarse a sí mismo por las extorsiones que le imputan y con la cantidad de pruebas acopiadas. No tengo dudas que si hubiera actuado como lo hizo en la causa de la fotocopia de los cuadernos, seguramente ya habría reclamado su propio procesamiento e inmediata detención. Pero como cuenta con la protección oficial y mediática que impúdicamente se exhibe y que suma la doble vara judicial ya naturalizada en nuestro país, Stornelli siguió actuando con absoluta impunidad y como si nada hubiera ocurrido. Es más, si de doble vara hablamos, resulta insoslayable desenmascarar una situación en la que este fiscal federal es también uno de los protagonistas. En el año 2017 y en otra causa judicial, Stornelli, el fiscal que más tarde sería acusado de asociación ilícita, espionaje ilegal y extorsión, pidió el desafuero del diputado Julio De Vido. La Cámara de Diputados de la Nación le dio a ese requerimiento un trámite exprés y en solo una semana, inmediatamente después de las elecciones parlamentarias de medio término de ese año, quien fuera ministro de Planificación Federal de nuestro gobierno fue eyectado de su banca. Sin embargo, no todos los diputados o diputadas nacionales con pedidos de desafuero corren la misma suerte. La diputada nacional del Chaco, por Cambiemos, Aída Ayala, quien fuera intendente de la ciudad de Resistencia, durante 2 periodos consecutivos, candidata a gobernadora de esa fuerza en las elecciones del 2015 y diputada nacional electa en el año 2017, fue procesada por los presuntos delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública, entre otros, cometidas en el ejercicio de su cargo, habiendo sido detenidos ex colaboradores, familiares y hasta el secretario del sindicato municipal de aquella ciudad. Su pedido de desafuero, que ha sido confirmado hasta por la Cámara Federal de Apelaciones, se produjo en abril del 2018. Sin embargo, la hipocresía y la doble vara que pone en jaque la garantía constitucional de igualdad ante la ley determinaron que Julio De Vido fuera desaforado y detenido, y Ayala siga ocupando su banca por el simple hecho de no ser peronista o kirchnerista, como más le guste. Su desafuero nunca fue tratado por la Cámara, peor aún, con fecha 7 de marzo del 2019. La misma Cámara de Casación Penal Federal de Comodoro Pi, que había rechazado los argumentos y fundamentos jurídicos planteados por mi defensa, y la de Carlos Zanini, por ejemplo, en contra de las prisiones preventivas arbitrarias y confirmado nuestra privación ilegal de libertad en el caso de Aída Ayala, diputada de Cambiemos, desarrolló con altos niveles de profundidad los requisitos para el dictado de la prisión preventiva, las normas procesales, constitucionales e incluso internacionales que indican su carácter restrictivo. Revocaron así la prisión preventiva de Aída Ayala, que había sido confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones, argumentando, haciendo y resolviendo exactamente lo opuesto a lo que habían hecho en mi caso. El fallo fue a cara descubierta y a plena luz del día. Esto es hoy el partido judicial en Argentina. Solo durante las dictaduras se expuso tan claramente un sistema donde los opositores al régimen no tienen derechos ni garantías constitucionales y los oficialistas toda la impunidad política, judicial y mediática. Retomando las andanzas de Stornelli y asociados, es obvio que Bonadío, el sicario, es una de las cabezas de este entramado judicial. Antes, entre imprecisiones emanadas de fotocopias y de cuadernos, confesiones mal habidas, había considerado que los hechos investigados debieron ocurrir más o menos así. De ese modo tan pueril
entendió probado lo que los cuadernos contaban. Poco después, la Cámara Federal, integrada a dedo por el gobierno, avaló el desquicio. Obviamente, no escuchó ni respondió ninguna de mis alegaciones. Obviamente no atendió las defensas esgrimidas por ninguno de los detenidos. Pero también, obviamente, presurosa, se ocupó de desvincular de la asociación ilícita a todos y cada uno de los muchos empresarios involucrados en la causa. Este es también el poder judicial de la doble vara, que persigue por motivos políticos y libera por conveniencia del poder. Ya es poco lo que espero. Los tribunales superiores no son diferentes a Bonadío. He visto cómo la Cámara Federal encarcela gente con argumentos arbitrarios, invocando algo que ampulosamente llaman doctrina Irursun. Y he visto cómo en la casación los fallos se cocinan en miserables hornos que olvidan los pilares en que debiera apoyarse la más sana administración de justicia. Tal vez los jueces de esta Corte Suprema, que hoy preside quien fuera el abogado de empresas muy poderosas, puedan volver las cosas a su debido lugar. Tal vez, pero hasta el momento, y a pesar de que está en riesgo el sistema judicial en su conjunto, no lo ha hecho. Nunca, ni aun en épocas de la Corte de la mayoría automática, sobre la que corrieron ríos de tinta, se registraron escándalos semejantes. Lo cierto es que hoy me enfrento a fiscales y jueces que me acusan solo para satisfacer las demandas de quienes me quieren fuera del circuito político argentino. Fiscales y jueces, sin escrúpulos, que dejan cráteres en la meseta patagónica buscando el dinero que jamás tuve. Fiscales y jueces que ajustan sus dictámenes según la temperatura mediática que impera. Fiscales y jueces que me acusan de corrupción, mientras ni ellos ni su familia pueden explicar sus viajes y sus altos niveles de vida con los ingresos que perciben. Tengo claro que quienes gobernamos, pensando en las necesidades y en las postergaciones que sufren los más humildes y en los intereses nacionales, debemos sufrir el calvario de ver mancillado nuestro nombre y el de nuestros hijos. Tengo claro también que es el precio que debo afrontar por ser Cristina.